es responsable de casi 40% de las emisiones de CO2 y de 35% del consumo de energía en el mundo. Una de las apuestas para reducir el impacto en el medio ambiente es la construcción sostenible, que utiliza métodos y materiales renovables, iluminación natural, correcta regulación térmica, buena calidad del aire o accesibilidad son algunas de las virtudes. Los expertos aseguran que un edificio sostenible es un edificio mejor construido porque es más rentable, eficiente y duradero. Así que aquí me detengo, profesor, para incorporarlo. Buenas tardes y bienvenido, doctor. Buenas tardes, Oh, oh. Gladys. quería- Buenas ya- tardes ah, a todos los ah. oyentes. Parece que ya se estabilizó la señal porque tenía problemas y se ¿Me estaba oye? escuchando entrecortado, doctor. Hable para ver, para comprobar si lo tenemos estable. Buenas tardes, Gladys. Buenas tardes a todos los oyentes. Yo lo estoy escuchando a veces entrecortada también. Ahora sí, lo tenemos bien. Vamos a ver si usted lo escucha bien. Así que si dice que sí, continuamos Ahora lo entonces, escucho bien, doctor. perfecto. Ok, Maravilloso. continuemos. Continuemos, doctor, porque además esto es fascinante, como decía. Esto es una realidad en la que hay que montarse sí o sí. Además hay suficiente investigación, hay suficientes datos que confirman que definitivamente la arquitectura tiene que ir hacia una visión más sostenible y con tecnología inteligente. Además con la IA, ¿qué tanto pueden hacer hoy en día? Bueno, la IA, bueno, yo creo que sí, efectivamente se puede hacer con la IA, pero ya hay suficiente, hay una robustez, para decirlo de alguna manera, de lo que es la arquitectura sostenible. Tenemos, nada más para comentarle, en Venezuela, a través del Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción, creado en el año 1975-76, tenemos unos cuantos años tratando de hacer experiencias adaptadas a las condiciones tropicales venezolanas. Hemos hecho experiencia en la Facultad de Arquitectura con construcción desde bambú, madera, pasando por lo que es construcción no utilizando tierra como material constructivo, el viejo bajareque. Entonces, bueno, ahí la IA va a ayudar mucho, pero hay suficiente robustez si se quiere tomar la decisión. Claro, quizás la IA lo que pueda dar de repente es todavía con una visión mucho más global, efectiva, que sume datos de otros países, experiencias, ¿no? Que le sumen a ustedes dentro de las investigaciones que ya tienen y lo que tienen confirmado como materiales que pueden funcionar o no dentro de este concepto sostenible. Sí, seguramente a través de la IA se pueden aligerar muchos procesos de consulta, valoración, Exacto. comparación para ver resultados que no siempre los tenemos a la mano. Eso sí, seguramente será una facilidad que nos da la IA en términos de rapidez, por supuesto que sí. Sí, como pasa con la medicina también, que está ayudando para diagnósticos, todavía mucho más Claro que efectivo. sí, claro Agarrando que datos sí. del otro lado del mundo, de alguna experiencia clínica que le da luz sobre alguna, quizás un caso complejo, ¿no? Hasta enigmas médicos. Señor Antonio, o doctor o profesor, la verdad es que no sé cómo quiere que lo llame, pues tiene muchos títulos. Póngame, Antonio. Tan bello. Pero bueno, el punto es que vienen trabajando en esto y sí es interesante ver cómo ya algunos países están bastante más comprometidos. Usted menciona que Venezuela sí, pero en la práctica también, ¿cómo estamos en esa realidad del mundo? Con los materiales que vienen Bueno, evaluando, que en, se la- deben utilizar, lo que se en el mundo tiene de ya. Venezuela. ¿En el mundo o en Venezuela? En el mundo, porque en el mundo hay como escalas, ¿no? Comparaciones para también darnos una mejor idea de dónde estamos No, parados bueno, y hacia no, dónde vamos. en el mundo se ha venido avanzando lo suficientemente para entender, nada más en el año 2012, si mal no recuerdo, que fueron las Olimpiadas para tener como referentes mundiales, las Olimpiadas en Londres, se empezó a trabajar en esa magnitud de lo que pueden ser estadios, etcétera, con materiales con baja huella ecológica. Posteriormente, lo que fue el Mundial de Fútbol en Arabia, en uno de estos países árabes, no me acuerdo si fue Qatar, también se empezaron a experimentar con fuentes de energía renovable. Entonces, esos son como muy emblemáticos. Posteriormente, tenemos grandes desarrollos urbanísticos, muy comentados
a nivel de arquitectura y urbanismo, el edificio vertical con árboles, con elementos verdes que se ha venido haciendo o que se desarrolló en la ciudad de Milán. Nosotros aquí mismo al lado, cuando digo aquí mismo al lado, porque hablo de Bogotá, hay edificios verdes, para llamarlo de alguna manera, que son bien interesantes, ¿no? Ya como propuesta y todo, y se le hace seguimiento a qué determina eso, la construcción verde, techos, paredes verdes, qué determina eso, cómo determina eso, bajar los niveles de temperatura que tenemos tanto en la ciudad como en su contexto, como por supuesto también en el interior de las edificaciones. Es decir, por ejemplo, en los climas tropicales, las construcciones con elementos arbóreos, con elementos verdes, ayudan a disminuir la temperatura sin aire acondicionado en climas tropicales entre 3 y 4 grados centígrados. Cuando uno habla del cambio climático, estamos viendo cómo no superamos en más de 1,5 grados centígrados la temperatura global del planeta con respecto a la temperatura que teníamos antes de la revolución industrial. Cuando uno dice que Mm, con las construcciones verdes podemos bajar 3, 4 grados centígrados la temperatura, eso quiere decir que estamos triplicando o duplicando por lo menos lo que es la meta de no aumentar a 1,5 grados centígrados, de claro. más de 1,5 grados centígrados la temperatura del planeta. Como usted bien decía, Grady, en el comienzo, nada más la vivienda corresponde al 35% de lo que pueden ser consideradas las emisiones de gases de efecto invernadero. Y ahí entonces hay tanto de elementos Ujú. constructivos que hay que enverdecerlo con materiales que bajen la huella ecológica y, bueno, vuelvo a decir, madera, inclusive los materiales pétreos o la tierra, los elementos vegetales, pero inclusive también tenemos que empezar a considerar todo lo que es el ahorro energético, el uso de energías renovables, porque mucho de nuestro sistema tanto de eléctricos, del suministro eléctrico, están dependiendo en el mundo de los hidrocarburos que no ha podido bajarse. Claro. Nosotros somos una excepción en el caso de Venezuela y otros países de Latinoamérica que tenemos una fuente como la hidroeléctrica, que es una fuente considerada, Ujú. si se hace a pequeña escala, sobre todo si se hace a pequeña escala, renovable. Sí, pero además también lo otro que estaba pensando que depende de las regiones, como bien dice usted, doctor, que hay que ver los materiales que menciona, que tanto pueden funcionar en algunas regiones, por ejemplo, donde hay muchos incendios. Caso de Los Ángeles, más bien ahí los están llevando a replantearse cómo van a seguir construyendo, ¿no? Por la vulnerabilidad que tienen por los incendios. Claro, Los que efectivamente, tienen terremotos, los que tienen huracanes. efectivamente. Claro, efectivamente, en el caso de Los Ángeles habría que repensar cuál es el tipo de material no inflamable que Ujú. ayude a, de alguna manera, a disminuir el riesgo de incendio. Ahora, con los huracanes, ahí yo creo que es suficiente experiencia como para saber cómo construir. Es decir, en la medida, ahí es, por supuesto, tiene que ver con los materiales y siempre se aconseja, en el caso de los huracanes, no tener materiales resistentes al huracán, sino realmente que puedan bailar un Flexible. poco, ¿verdad? Con la propagación de esos 160 kilómetros por hora que pueda estar y bien anclado. Y en dado caso, sí, porque también depende de la tipología constructiva que se haga. Hay tipologías que ayudan a resistir mejor si es transversal al flujo a la propagación del huracán, ayuda a ser más resiliente a que si la edificación está frente y está en el paso de los vientos huracanados. Entonces, Pero bueno, también, hay detalles doctor, que hay que en ese desafío propio de que nos pone la naturaleza, también está entonces en ese esfuerzo de hacer arquitectura sostenible, por ejemplo, cómo adaptar ese criterio para estar fortalecidos, protegidos ante esas eventualidades de la naturaleza y a su vez también llevar adelante el programa mundial de cuidado del ambiente. ¿Cuál serían los materiales ideales ahí? Más allá de la técnica que usted sugiere que, como, bueno, bueno, que ingeniería y arquitectura tienen clarísimo. pero, se han hecho experiencias, por ejemplo, en Chile.
que ellos tienen una producción de pinos importante y siempre se decía que en el caso de Chile no se podían construir edificaciones altas. En Chile, que a pesar de ser un país sísmico, tiene unas normas antisísmicas bien estrictas. Y de hecho, bueno, cuando uno considera el caso chileno con movimientos telúricos de más de 9 en la escala de Richter, inclusive más de 9, no siempre, Ujú. no, que no siempre es 9 la escala, pero se han dado también 9 en la escala de Richter. Ellos están haciendo prototipos de edificaciones altas con pino que es renovable, porque Mm. cuando uno habla de la huella ecológica del material, no solamente tiene que hablar de las capacidades físicas o de la naturaleza física del material. Por ejemplo, cemento y asfalto son considerados cuerpos negros, cuerpos que absorben el calor y por absorber el calor necesitan enfriamiento, al igual que, por ejemplo, el vidrio que se convierte, como sabemos, en el efecto cuando vamos a un invernadero, en acumulador de los rayos que se propagan del sol a la Tierra y mantienen los rayos que son se reirradian de la Tierra al Sol y por eso, bueno, se habla del efecto invernadero. Ahora, Claro. no solamente es la naturaleza física de los elementos constructivos, sino la renovabilidad. Y cuando Ujú. uno habla de árboles, cuando uno habla de materiales que pueden estar de alguna manera Accesibles en la producidos, naturaleza. no, y que se producen de manera sostenible, es decir, Exacto. los bosques canadienses y los bosques chilenos están certificados, son maderas sostenibles porque por cada árbol que se utiliza se repone por lo menos una cantidad de 2 o 3 árboles, entonces por eso lo hace sostenible. Sí, Y no, es qué allí donde fascinante. Por eso me encanta hablar con personas como usted, doctor Antonio Dalicio, geógrafo, ecologista, doctorado en arquitectura, condicionamiento ambiental, profesor titular de la UCB, en fin, está muy montado en este tema que es urgente además, por todos, por la seguridad de todo el mundo. Gracias una vez más, hacemos una pausa. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.